Bueno, Roberto, nada, primero de todo, ¿cómo estáis el equipo Es que después de todo estos partidos? primero quería hacer una introducción, una pequeña introducción, que para mí es muy, muy importante. Luego hablamos de lo que queráis y de baloncesto y todo lo que haga falta. Pero ¿qué les pasa a algunos en Zaragoza? ¿Qué les pasa? ¿Pero de dónde han salido esta gente? ¿De dónde los han sacado? ¿Dónde estaban escondidos? Mira, yo creo que, y siempre sabéis que digo lo que pienso y soy honesto, el 99,999999% de la afición de Zaragoza es brutal. Es brutal. Tienen una suerte que te cagas. De que vuelan con ellos, de que les animan, de que están desde que empieza el calentamiento, que les esperan hasta el final, que van 7.000, que es una pasada jugar en ese campo, que es muy bueno para el baloncesto femenino, muy bueno. Y de verdad, a mí como entrenador me gusta ir a jugar allá, como me gusta ir a jugar a Ferrol, o me gusta jugar a campos donde hay ambiente, donde sí he sufrido mis insultos, mis cosas, pero también he visto mucha mejora en eso, ¿no? En el último partido he visto un equipo, una afición apretando, apretando, y respeto total y apretando con su equipo. Y hacen lo que tienen que hacer, ¿no? Y yo lo alabo y les felicito, de verdad. Pero yo no sé, hay algunos iluminados que aparecen ahí en las redes sociales, una red social que yo en su momento he utilizado mucho cuando he estado muchos años en el extranjero, porque me servía como fuente de información, y creo que es una red que bien utilizada, Twitter o X, lo que se llame. Está muy bien utilizada, yo creo que tiene un gran valor, pero que desgraciadamente se ha convertido en un zafarrancho de cobardes, de llenas y de tertulia de borrachos, de verdad. Pero es que he visto alguna cosa que no quiero ver porque no me produce paz, no me produce más que pena, me produce pena. Que me envían familiares o amigos o jugadoras, oye, mira esto, o el director general, oye, ¿qué está pasando? Insultos graves, no se puede opinar. Que para mí, pero ¿de dónde han salido estas llenas sanguinarias sedientas de sangre? ¿De dónde han salido? ¿Dónde estaban? ¿Pero quién es esta gente? ¿Pero a qué se dedica esta gente? A estar todo el día ahí con el teléfono y qué tal, y montar montajes y vídeos y manipular y provocar, insultar, pero insultar gravemente, gravemente, pero que tienen para todos, han tenido para todos. Para Ainhoa, que le han recomendado, por cierto, que se vaya a la peluquería y que si, bueno, la ha insultado gravemente. Para Lu, que le tienen que quitar 10 técnicas. Yo no he visto una tía con más pachorra y más tranquila que Lu. Lu lleva todo el año tranquilizándome a mí. Coach, deja que el público haga el trabajo, coach. O sea, para cambiar el temperamento de Lu, se meten con Canella, se meten con Imanitei, que está acabada. Es que he leído a todo, es que tienen para todos. Tienen para todos y para todas. O sea, todo el equipo, de la primera hasta el final. Tienen hasta para nuestro director deportivo. Pero que no puede opinar nuestro director deportivo y no podrá escribir en la lengua que él usa. ¿Pero qué coño está pasando? ¿Pero dónde salen estas llenas? Que me parece lamentable. Los tiempos de esto yo creo que se han acabado. Los tiempos de que un entrenador o unas jugadoras o unos árbitros van a una cancha y está como en su cargo el que le insulten gravemente. Y es normal. ¿De racismo? No, 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 racismo no se puede hacer, ¿eh? Pero insultar sí, barra libre. Esto no hay ningún problema. ¿Y por qué sea? Bueno, esto no pasa nada. No, pues esto se ha acabado. Hay que denunciarlo y hay que sacarlos. Y a esta gente de estas redes hay que sacarlas. No pintan nada. No hacen más que meter mierda. Y lo único que quieren, y le he dicho a las jugadoras, y se lo digo a los aficionados nuestros, que no entren ahí, o a mi director deportivo, que no entren. Porque lo único que quieren es que les contestes y creen que son importantes. Creen que son importantes porque alguien les contesta del Uni Girona, o una jugadora, o un entrenador. Y miran a ver cuántos les han contestado y se pasan el día ahí. Y de verdad. Bueno,
yo creo que no he tenido partido más tranquilo y más positivo que el del otro día. Hoy me felicitaba Alex Formento, el asistente del Unión. Oye, enhorabuena, macho, qué tranquilo te vi, qué positivo, transmitiendo calma a las chicas. Tío, enhorabuena, porque no era fácil. Porque no es fácil vuestra situación y te vi muy bien, macho. Te felicito. Es que es verdad, que yo creo que hace muchos años no estaba tan tranquilo, con las ideas tan claras. Pues me montan un vídeo, como no encuentran nada, tienen que montar un vídeo de 2 segundos de intercambio ahí de comunicación con Mariona, 2 segundos, con Mariona Ortiz, diciendo que, bueno, que la estoy intentando desestabilizar, maniatar, y la he tocado, y no sé qué, y bueno, o sea, es acojonante, es terrorífico. De verdad, si supierais lo que Mariona y yo hablamos en 2 segundos, os estaríais descojonando ahora. Os descojonabais. Pero evidentemente yo no lo voy a desvelar por respeto que tengo a Mariona. Que el respeto a Mariona no se lo tengo porque ahora sé que es una gran jugadora, en un momento increíble de equilibrio mental, físico, técnico, táctico, respetada por las lesiones. Para mí el respeto a Mariona se lo tengo porque las ha pasado muy putas en el baloncesto. Y está ahí por resiliencia, porque se fue de España, porque se hizo a sí misma y porque ha trabajado mucho. Y tengo un gran respeto por ella. Un gran respeto. Y no voy a desvelar lo que hablé en 2 segundos, porque yo le dije y ella me dijo. Pero vamos, que harían el ridículo todos estos que han hecho ese montaje. Harían el ridículo. Pero el ridículo absoluto. Y que sepan que cuando acaba el partido, desde los vestuarios, escaleras, hasta la salida principal del pabellón, salgo con Mariona, felicitándola por la victoria y ella felicitándome por la temporada hecha y por el baloncesto que hemos jugado. Pero felicitándome súper honrada, porque como lo que es ella, una garantía y gran jugadora. Y luego me sacan un vídeo diciéndole a Ainhoa que se calle, diciendo agresión verbal, bueno, de todo. Bueno, o sea, pero ¿qué sabréis vosotros? ¿Qué sabréis mi relación con Ainhoa? Ainhoa de vez en cuando, claro que le dije que se calle, porque era un tiempo muerto, me quedaban 12 minutos y el mensaje era recuperar la calma, no perder la cabeza, que se nos habían ido 20, y como es Ainhoa, que es la verborrea de ella, le paré y le dije, escucha el mensaje, escucha y cállate y escucha. Y además bien hecho. Y esto son cosas que pasan en un tiempo muerto y no pasa nada. Pero hay que manipular, hay que sacar el vídeo, sacarlo de contexto, meter mierda, a ver quién es el que más mierda mete, el campeón de la mierda. Para que ellos sepan, si alguien, y aquí está el jefe de prensa de este club, si alguien ha ayudado a Ainhoa este año, desde hacer el Camino Santiago en verano, que hablé con ella en el hospital cuando ingresó, y me interesé cada día, hablando con ella o hablando con su agente, hasta todo lo que ha pasado durante la temporada, hasta el día de hoy, si alguien ha ayudado a Ainhoa, he sido yo. Tú puedes seguir sacando vídeos, hacer lo que quieras, que yo sé lo que Ainhoa y yo tenemos. Ainhoa son valores del club, lo dije desde el principio, había que esperar a Ainhoa, no quiero ninguna jugadora en lugar de Ainhoa, no quiero que se ocupe su posición, porque por encima del baloncesto están los principios del club y lo que el club vende, lo que el club es. Y eso es muy importante para mí. Y eso transmite valores, principios. Que no haga ridículo esta gente, que no diga lo que no es. Porque a mí que opinen lo que quieran, que soy feo, que no les gusto, que soy mal entrenador, que digan lo que quieran, que soy mala persona. Bueno, sin conocerme es difícil decirlo, pero que no mientan. Porque las mentiras, estas ya, por ahí ya no paso. Por ahí no paso. Por ahí no paso. Yo me acuerdo de hace muchos años, ya bastantes años, que este tipo de gente a mí me gustaba que apareciese en mi vida. Y yo les decía que los necesitaba, ¿no? Yo les llamaba haters en ese momento. Ahora ya no son haters. Ahora son hienas, sedientas de sangre, que no buscan más que un pequeño protagonismo, un reducto que se han buscado porque su vida debe ser muy jodida, muy jodida, muy jodida. Entonces, yo decía que estos haters me venían bien porque a veces me desmotivaba un poco y ellos me daban la fuerza
para seguir, ¿no? Bueno, especialmente en algunos momentos de mi estancia en la avenida y tal, me vinieron muy bien. Digo, joder. Y les daba las gracias. Oye, no os vayáis nunca a estar ahí, por favor, seguir insultándome, porque me viene muy bien. Pero ahora ya ni eso. Ahora me transmite una profunda tristeza. Me dan penica. Me dan penica. Me dan penica, creo que necesitan ayuda. Me dan penica. Me dan tristeza, pena, penica, ¿no? Como dicen los maños, penica. Bueno, esa es la introducción que quería hacer porque creo que hay gente que se ha pasado 40 pueblos. 40 pueblos. Y eso no es de recibo. Yo conozco a mis jugadoras y se han pasado 40 pueblos. Con todos. Pero bueno, bien, es lo que hay. Por favor, que quede constancia, que la afición de Zaragoza es brutal. No sé cuántas veces lo tengo que decir, Estoy hablando de las llenas, de estas llenas que creo que nos representan y que es una pena. Es una pena porque creo que hay gente que generaliza la afición de Zaragoza con esto. Y no es verdad. No es verdad. No sé dónde salen, no sé dónde vienen, no sé quiénes son. Pero les voy a dejar para acabar muy claro, Como dicen los americanos, y miro a la cámara, I don't give a fuck. Me importa un carajo lo que digáis de mí o lo que penséis de mí, que lo sepáis. ¿Vale? He querido dejar esto claro, sobre todo por lo de Mariona y por lo de Ainhoa. Pero que vamos, que me importa un carajo, o sea, que me afecta cero. Ahora, eso sí, hoy he hablado con Ainhoa y la madre tuvo una situación de estrés ayer, con los insultos que recibió. Por ahí no. Os pasáis 40 pueblos. 40 pueblos. Yo ya estoy mayor, pero lo otro, ya os habéis pasado 40 pueblos. Al uno le afecta porque Lu se la resbala, a Mani se la resbala aún más, y yo creo que utilizarán eso para jugar mejor mañana, más duro y como fuente de energía. Pero bueno, y de Canilla ni les cuento lo que se la resbala. Así que nada, que sigan, pero joder, qué pena, qué pena. Bueno, vamos al baloncesto, ¿vale? Sí, nada, Roberto, era solo eso, que después de tantos partidos seguidos y cómo está el equipo, pues físicamente para encarar el partido de mañana. Bueno, a ver, estamos un poco ya, pues un poco de eso dependientes de un hilo, ¿no? Que el hilo va rasgándose. Pero bueno, hemos trabajado, hemos visto un buen vídeo, hemos hablado y creo que merece mucho la pena intentarlo mañana por muchas razones, por nosotras mismas, por la afición que siempre está y creo que merece la pena acabar, si tiene que ser el último día, acabar de la manera correcta, intentándolo, dándolo todo. Yo creo que la gente comprende la situación y ya está. Y viene Aina también mañana, la recuperamos del Campeonato de España, con lo que haremos una rueda que pareceremos ahí un poco un equipo, ¿no? Y a mí me da un poco también. Y con 9 pues pasa cualquier cosa. Bobby jugó con un constipado tremendo, la garganta, tuvimos que medicarla y sin embargo hizo un gran partido. La he felicitado porque estuvo espléndida. Y bueno, hemos terminado, espero que estemos las 10 si no hay ningún susto ni nada. Con Berta y con Aina. Y ahora ya lo siguiente también sería que al final sí que son muchos puntos de diferencia, pero una de las características de este año del equipo es que nunca ha bajado los brazos, y bien lo has comentado tú más de una ocasión, por lo cual, ¿qué pretendes qué esperas de mañana ver en el partido contra Zaragoza? Bueno, yo creo que necesitamos esa tenacidad y perseverancia de no rendirnos, de no bajar los brazos, de intentarlo. Tengo un amigo que dice, no es tan difícil, son 5 puntos por cuarto. Y yo digo, sí, hombre, como el 13-1 de Malta, ¿no? Que había que meter un gol cada 5 minutos. Yo creo que tenemos que hacer el mejor partido posible. Y hay cosas a corregir. Porque luego nosotros no podemos decir todo esto es de los árbitros y tal, no. Nosotros tenemos que tener autocrítica. Porque en esto creo que nos hemos caracterizado. Y siempre que hemos tenido un problema, hemos vuelto y hemos hecho autocrítica para mejorar. Si hablamos de baloncesto, para mí, una de las cosas muy importantes fue el rebote. Creo que en el rebote fueron mejores ellas. Y en esto tenemos que igualar. Y no hablo de los rebotes, porque cometimos algún error con Ferrol también igual, que ya lo vimos en vídeo. No hablo de los rebotes que te quedas un cambio, un mismatch, y ahí, bueno, te quedas sin inferioridad. Estos los entiendo.
o un box out que la otra hace un trabajo de pies buenísimo y te coge el rebote. Hablo de cuando nos quedamos mirando. Esto en un playoff te pasa factura. Pues son 6, 8 puntos y en un playoff son muchos puntos. Entonces, esto hay que mejorar. Segundo punto a mejorar es el acierto. Pero no quiero que se obsesionen, pero evidentemente también es verdad que Zaragoza no está muy acertada en el partido, el equipo. Entonces tenemos que ser conscientes que ellos también tienen un porcentaje bajo, pero enfocándonos en nosotros, bueno, es el partido y fallamos cosas que dices, madre mía, es que las fallamos debajo de las rosolas, ¿no? Pues es muy difícil competir así. Bueno, pues esto, las grandes jugadoras desconectan rápido y vuelven. Hay que hacerlo en el partido. Cuando fallas en el partido, las grandes jugadoras desconectan para conectar y la siguiente vuelven, se olvidan del error para seguir jugando. Hay jugadores todavía en un proceso que, bueno, pues igual no son capaces todavía de procesar eso y llevan su camino. Pero para el siguiente partido hay que hacerlo. Hay que jugar con más confianza y no nos tiene que afectar. Para mí, tercer punto es la energía de Zaragoza en la lucha de los bloqueos, cómo pasan los bloqueos, bloquear mejor. Tanto con balón, sin balón. Esperar, fintar, usarlo, bloquear bien, sacar ventajas de eso y no ser soft, ¿no?, en esas situaciones. Y en esto creo que ellas nos rompen mucho y nos cuesta, ¿no? Y tampoco nos permiten. Cosa que Zaragoza lleva haciendo muchos años por su defensa y porque colapsan muy bien y tienen muy buena energía aparte de la línea de 3, ¿no? Y defensa de equipo, ¿no? Y esto también es virtud de Zaragoza. Y la cuarta para mí, que ahora dirán, bueno, ya estamos. Pues bien, para mí, en el tema arbitral, lo que pido es equidad. Yo no pido que me piten a favor, pido equidad. Y yo, después del partido, no dije nada, me callé, pero viendo el partido en frío, yo creo que los árbitros no son tan malos. Los árbitros no son tan malos. Hay jugadas esperpénticas en el partido, esperpénticas. O sea, sale Bobby agarrada de la cintura de la camiseta, no pitan falta y luego se la pitan a Lu porque se tropiezan. Tira un triple Maguli, llega Marta en el círculo perfecto para contestar, Maguli le mete la pierna por abajo y le pitan 3 puntos. O sea, los árbitros no se toman. Yo no me creo que esto los árbitros no lo ven. Es que no me lo creo. No puede ser, porque si no lo ven, que son muy malos. Han pitado muy mal. Han pitado muy mal y tendrán que ver el partido y, bueno, pues decir, oye, qué mal hemos pitado. Entonces, yo lo único que pido, como no me creo que sean tan malos, pido equidad. Es decir, creo que hubo una diferencia muy alta en permitir contactos por un lado y no por otro. Esa diferencia se traduce en faltas y esa diferencia se traduce en tiros libres. Que me expliquen a mí, en este partido, cómo un equipo tira 28 y otro 7. 7. Y otro 28. Entonces, yo no digo que sea ahora, no. Aquí en Girona que sea 28-7. Que no. Que lo que quiero es que piten con equidad. Porque por encima de esto, por encima es que si pitan con equidad, se va a ver mejor baloncesto. Los que vengan, los que lo vean por la tele, todo el mundo. Y los árbitros no van a ser tan protagonistas, no van a dirigir tanto el partido. Pitar con equidad, sí, a veces es tan sencillo como eso. Y es lo único que pido. Y yo creo que este cuarto, fijar que he puesto los 3 anteriores antes. Pero bueno, ahora cortarán y dirán, mira lo que ha dicho, manipula los árbitros. Bueno, esto, las llenas, ¿no? Saldrán. Pero bueno, ya, no pasa nada. Que sigan ahí y yo creo que están 24 horas ahí viendo, a ver si sale la rueda de prensa de Roberto y a ver por dónde sacamos un vídeo, a ver qué tal, a ver qué metemos, a ver qué no sé qué, a ver qué. Deben estar todo el día ahí, macho, porque yo no sé de dónde sacan el tiempo. Por eso me dan penica, porque están todo el día ahí. Por eso me dan penica. Y este cuarto punto, pues bueno, pues equilibrio, equidad y ya está. Es lo que pido para que se pueda ser un partido, bueno, pues justo y sobre todo que se vea mejor baloncesto, porque creo que no fue el mejor baloncesto posible. Sí creo que en la otra eliminatoria, en la Avenida Valencia, hubo un gran partido de baloncesto. Me gustaría que fuese un mejor partido de baloncesto aquí en la vuelta. Y nada más. ¿Qué más tengo que decir a nivel de básquet y de lo que un poco espero de mañana?
Bé, ho has explicat tot molt bé, Roberto, però jo te volia preguntar, perquè Ya me gustaría explicarlo bien. jo t'he entès. Durant tota la roda de premsa no s'ha dit que pot arribar a ser, hi ha la possibilitat de que sigui l'últim partit. Amb aquests 2 dies que hi ha de marge entre l'anada i la tornada, i amb tot això que has explicat, no sé com ha sigut aquest treball mental, perquè és veritat que les hienes creen una ansietat que no hauria d'existir, però clar, després d'una temporada tan bona que cada vegada que heu caigut us heu aixecat, hi ha aquesta possibilitat de que sigui l'últim partit. No sé si n'heu arribat a parlar. Hacer el mejor partido posible, yo creo que es lo que nos merecemos, lo que se merece el público que venga mañana, y yo en gran parte creo que hacerlo por ellos, pues nos han apoyado mucho y son muy fieles, y eso creo que hay que recompensarlo, y las jugadoras lo saben, ¿eh? Las jugadoras están muy agradecidas al público, nos gustaría acabar bien, bueno, si lo consiguiésemos sería la leche, pero bueno, yo creo que las hienas que no se preocupen, que va a estar en Euroliga Zaragoza, coño, que duerman bien hoy tranquilos, que no se preocupen, que va a estar Zaragoza en Euroliga y jugará a la final. Sobre todo estará en Euroliga, que es muy importante para ellos. Pero que nos dejen hacer con equidad el mejor partido posible y disfrutar de un buen partido de baloncesto. I si me'n permets, no té res a veure amb el partit de tornada de demà, però l'Aina Cargol ha acabat ja la seva etapa júnior als Campionats d'Espanya fent un gran paper. Clar, el seu futur no se sap Ha hecho un res. gran papel, pero no excelente. Demasiadas pérdidas. Tiene que mejorar eso. Ha hecho un gran papel. Estoy muy contento de Aina, muy contento, porque creo que ha ido evolucionando durante la temporada y ni ella misma creía que el junior iba a competir tan bien, ¿no? Quedaron campeonas de Cataluña, luego les tocó un cruce difícil con Janssen, un equipo de Torrelodones que siempre trabaja muy bien, bueno, y a veces en cuartos de final te puede pasar, ¿no? Siempre es el momento ahí crítico. Tiene que mejorar cosas, evidentemente, pero como las jugadoras de mi equipo, ¿no? Pero ha hecho muy buena, o sea, un buen trabajo de proyección, y yo creo que tenemos una jugadora de aquí, de la casa, que puede ser jugadora de baloncesto d'élite. Jo et volia preguntar sobre això, perquè ara sembla que és nou que els jugadors, una vegada acaben l'etapa júnior, marxin als Estats Units, però amb el bàsquet femení ja fa temps que passa. Clar, no sé quina és la teva opinió en aquesta situació. Per exemple, l'Aina, que és una jugadora que ha estat a cavall de... Mi opinión no es la más importante. ¿Sabes cuál es la más importante? La de ella y la de sus padres. Esa es la opinión importante. Y lo que hagan ellos lo respetaremos. Porque además es una familia con cultura que seguro van a tomar la decisión correcta. Si ellos quieren hablar conmigo y preguntarme cosas, pues yo les diré lo que pienso. Es muy importante cuando vas allí elegir una buena universidad, un buen proyecto, una buena cultura. Es decir, no vale cualquier sitio. Hay una serie de cosas a tener en cuenta, ¿no? Bueno, qué tipo de beca, qué cosas, bueno. Pues bien, pues yo le diré mi experiencia queriendo lo mejor para Aina, ¿eh? Lo mejor para Aina, y porque se lo merece. Pero yo creo que lo primero es ella y sus padres.